Hola de nuevo, hoy voy a hablarte de un tema interesante, que lo solemos vivir más ocasiones de lo que creemos, en los cuales los perros pueden ayudarnos a entender muchas cosas, nos pueden ayudar a entendernos más y vamos a comprender más, nos puede ayudar a comprender más esa parte primitiva, antigua que todos llevamos. Como bien sabemos o creemos en nuestro paradigma actual, desde Darwin en adelante, es que la conexión entre los humanos y los animales es una conexión a través de la evolución, ¿no? Y la selección natural, etcétera. Y gracias a la neurociencia lo que sabemos es que hay aspectos del cerebro, estructuras del cerebro, que las vemos también en los animales. De hecho, los perros, lo que ha observado y se ha encontrado en la neurociencia es que el desarrollo del cerebro del perro es muchas veces superior a lo que inicialmente podía esperarse, ¿no? Y las diferentes zonas están totalmente existentes y presentes en los perros, y en ella tenemos un componente común que tiene que ver con el área que procesa ese aspecto, ese elemento que llamamos emociones, ¿no? ¿Y qué pasa cuando desarrollamos un aspecto emocional más allá de lo que llamamos racional? Hoy en día lo que sabemos, lo que la ciencia nos está demostrando es que la mayoría de las decisiones que tomamos en nuestra vida, la mayoría de las situaciones que estamos viviendo de una forma marcada en nuestra vida, están más conectados con esto que llamamos las emociones y está procesándose con estas áreas que consideramos más antiguas del cerebro, que están vinculados al todo el espectro de las emociones, y no tanto con ese área siempre buscada y que se supone que es lo que nos da la magia de los humanos, conectadas a esto que llamamos razón. Y estamos viendo que la razón y el elemento emocional están más conectados de lo que creemos, y cuando vivimos situaciones intensas nos conectamos más con esa razón que con lo que llamamos emociones, ¿no? ¿Qué nos vamos a encontrar y qué nos encontramos continuamente? Pues situaciones intensas, y en esas situaciones intensas vivimos momentos complejos de abordar, especialmente en situaciones que tienen que ver con relaciones sociales entre humanos y otros humanos. También puede producirse entre humano y otro ser vivo, y en esa interrelación se disparan esas estrategias, esas partes nuestras que están muy vinculadas a la supervivencia, a la protección, al abordar esa situación de una forma óptima, pero no reflexiva, porque no tenemos tiempo para tomar según qué decisiones, ¿no? En este caso me voy a centrar en el tema de situaciones relacionadas con la agresión, cómo procesan los perros sobre todo que consideramos más resolutivos en situaciones de alta tensión, y cómo lo procesamos las personas. Y al observar esto, lo que vemos es que en estas situaciones de alta tensión hay una conexión muy clara entre la mirada, el comportamiento o el lenguaje no verbal. El lenguaje verbal, el trasfondo del lenguaje verbal, muchas veces nos quedamos en el lenguaje verbal como la palabra en sí misma, y no nos quedamos en el trasfondo, ¿no? Ha habido una experiencia bastante reciente que he vivido, que en un momento que he ido a ayudar a una persona que está viviendo una situación agresiva por parte de una persona que probablemente tenía algún tipo de trastorno. Pues estaba siendo agredida verbalmente y había como una actitud, una intención física de ir hacia ella de una forma muy amenazante y como si fuera a hacerle daño. A partir de ahí intervine en esta situación de una forma calmada y controlada, y en esta situación podía haber abordado de una forma como magistral, como si hubiera estado iluminado de esa forma, como si tuviera una gran capacidad super zen. O bien el otro extremo, ir a lo bestia, ir a hostias, ¿no? En esta situación mi estrategia ha sido diferente y he conectado mucho tras esa experiencia con uno de mis perros, Aslam, un perro maestro, cómo él ha sido capaz de gestionar situaciones altamente intensas y cómo lo ha sabido guiar entre elementos que tienen que ver con la mirada, con la presión, con las distancias,
con ese elemento de control emocional. En esa situación, pues yo estaba controlado emocionalmente, esta persona venía hacia mí con insultos, explicando ciertas formas, como partes de cosas que había hecho en torno a aspectos del mundo militar y lo que era capaz de hacer, ¿no? Y el tono era amenazante, estaba realmente haciendo como un ritual, ¿no? Todo el poderío que podía llegar a ejercer para hacerme daño. Ahí yo delante mío estaba como viendo pues un perro erizándose, enseñándome los dientes, gruñendo, diferentes tipos de gruñidos, porque es un poco lo que estaba haciendo, ¿no? A partir de ahí ha habido un juego de presiones a través de la distancia, a través de la mirada. Ha habido un momento que esta persona se ha calentado muchísimo, digamos calentarse, que ha subido la energía muchísimo, ha entrado en lo que en señales de fluencia entraríamos en alta reactividad, y la alta reactividad, cuando es muy intensa, puede llegar a recibirse con lo que sería baja reactividad, que en humano sería venir a decir en plan de, bueno, perdón, no quiero hacerte daño, suavizando, pues, ¿qué te pasa? Yo estoy aquí para ayudarte, yo no quiero hacerte daño, etcétera. Pero también estoy intentando conectar con una actitud que estaba yendo en una actitud arrolladora. Probablemente no hubiera podido compensar esa actitud arrolladora, y en el proceso yo estaba observando cuánto era real o aparentemente real y cuánto era ritualizado, ¿no? La tensión corporal, la expresión facial, la tensión facial, el nivel de insultos que se estaban emitiendo, la forma de la tensión en las manos, la forma de apretar el puño, todos estos aspectos pues he ido observándolo a tiempo real. Y aquí quizás la experiencia con tantos años de trabajar con perros con problemas de agresión graves, he desarrollado mucho la capacidad de observación y mi capacidad de ver ciertos detalles en el lenguaje, dilatación de pupilas, etcétera, que en esta situación real con un humano pues también se ha activado este sistema, ¿no? Como aspectos trabajando con perros me ha podido ayudar en la interrelación con un humano, ¿no? Y aquí ha habido la reflexión a posteriori, es decir, wow, cuánto hacemos que se ve replicado en los animales, y nos encontramos continuamente en situaciones diarias en este sentido, ¿no? Ese descontrol emocional, que más ahora, en la situación que estamos viviendo, con tanto estrés, con tanta tensión, pues probablemente vivamos de una forma muy marcada. Y aquí nos encontramos ese doble paradigma de dominancia y sumisión, el fuerte y el débil, y hay otro eslabón, otro punto, que lo observamos en lo que yo llamo los perros de conducta, los ABDOG, que lo podemos ver en Aslam, en Mapache, en todos estos perros que han sido ABDOGs, especialmente que están trabajando con perros con problemas graves de agresión y tienen una estabilidad y una gestión emocional y hacen una serie de acciones para generar cambios en el otro individuo, que he podido evidenciarlo y verlo en mí mismo, ¿no? Como cierta trabajo de miradas, ¿vale? Cuando me miraba de una determinada forma y como yo gestionaba, mantenía la presión, diluía. Ha habido algo que era de libro, ¿no? Y que lo he visto muchas veces en Aslam. Aslam es un perro equilibrado, estable, no se decanta a la agresión, a hacer daño, pero tampoco es un perro que ceda, ¿vale? No es un perro que se deje arrollar, y mantiene su posición y trabaja mucho con su cuerpo y trabaja mucho con la mirada, con su expresión facial, ¿vale? Y con lo que es el lenguaje y aspectos que tienen que ver con las dinámicas dentro de la comunicación fluida, el fluir, las señales de fluencia. Es un verdadero maestro, son animales con los que aprendes muchísimo. Y en esa situación real ha sido impactante cómo, esta persona se ponía muy cerca, cómo mantenía la presión de la mirada, cómo giraba, diluía para luego mantener otra vez la presión a un determinado nivel de actitud, la estabilidad emocional, cómo estaba evaluando no solo lo que estaba diciendo, lo que estaba haciendo, sino la congruencia con todo su cuerpo. Y podía haberse hecho mejor, por supuesto. Aquí la situación era a posteriori. Hay una frase en otros idiomas, que ahora no recuerdo sobre qué idioma eras, que le venía a explicar, es una palabra que define una persona que sabe decir las palabras correctas y exactas,
después de haber vivido esa experiencia donde las debería haber dicho, ¿no? Pues esto nos ocurre, yo creo que a casi todos, ¿no? Vives una experiencia, la procesas como buenamente puedes, ¿vale? Porque no tenemos experiencia igual en este tipo de gestiones, nos enseñan mucho a procesar esa parte que llamamos cognitiva, esa parte de inteligencia, esa parte racional, pero en la parte de gestión emocional tenemos pocos bagaje en este área, ¿no? Y quizás una persona que haya hecho mi experiencia personal, artes marciales desde pequeñito, yo hice artes marciales desde muy pequeño, porque era un niño con una alta actividad, era muy activo, tenía muchísima energía, realmente pues la energía era desbordante y tenía un nivel de fuerza para lo chiquitito que era y de lo delgadito que era muy grande, no, mayor de lo esperado. Pues mis padres, pues una de las soluciones que me dieron, aparte de hacer diferentes actividades, que si piscina, que si atletismo y tal, también hice artes marciales, y en artes marciales lo que me ayudaron mucho es a trabajar ese autocontrol, ¿no? Cada uno lo toma en su perspectiva, porque en mis bagaje en ese ámbito conocía mucha gente, hay gente que lo utilizaba para autocontrolarse, conocerse y como una manera de gestionar su energía, y hay otros que simplemente era un entorno para simplemente descargarse y ya está, no buscaba nada más que descargar su frustración, pegarle hostias a algo o hacer algún tipo de combate para descargarse sin más, ¿no? Cuando en realidad todo consistía, al menos tuve igual suerte de contactar tener como maestros personas que me transmitían como todo ese proceso, un proceso de autoconocimiento. Y ahí estamos viendo ese proceso de conocer tu energía, conocer tus diferentes estados. ¿Qué es para ti una agresión? ¿Vale? Ya no solo agresión física, sino una agresión verbal. En los perros vemos ladridos, vemos enseñar dientes, y vemos que un ladrido y un enseñar dientes, los perros, sobre todo aquellos que tienen experiencia, reaccionan diferente a ladridos o un perro que enseña dientes, que para nosotros como humanos los vemos muy similares. Y ahí podemos hacer la extrapolación de que a nosotros nos pasa un poco lo mismo, ¿no? Según qué persona, según mi estado y según lo que dice y cómo lo dice, pues una palabra o un cierto tipo de cosas que dicen tienen un significado o tienen otro significado que nos afectan más emocionalmente y nos desbordan, ¿no? Y en ese desbordado, cuando todos estamos templados y tranquilos, todos sabemos hacer las cosas bien. Cuando ya ha pasado el evento, casi todos tenemos soluciones milagrosas, pero ¿qué hacemos en esa situación? Y te voy a poner unos vídeos de perros interactuando con la mirada, con la presión corporal, con el movimiento del cuerpo, con todo su lenguaje no verbal, con el lenguaje verbal, ¿vale? Y vamos a ver una interrelación entre personas, y si fuéramos extraterrestres o personas que no entendiéramos el idioma entre humanos, probablemente lo que observaríamos serían dos situaciones extremadamente parecidas. Dos humanos que utilizan una codificación verbal, unos sonidos inentendibles, que en función de los sonidos, cómo van y cómo vienen, impactan en el otro individuo y cómo gestionan, no solamente a través de sonidos, sino con todo el cuerpo, con la mirada, con distancias, etcétera, y cómo ciertas gestiones del lenguaje verbal y del lenguaje no verbal, especialmente no verbal, generan que las cosas vayan bien y no hayan conflictos graves, y cómo carencias en esa gestión de las miradas, del espacio, de la presión corporal, de la gestión del lenguaje no verbal, acaban siendo situaciones drásticas. ¿Vale? Es un vídeo diferente, es un tema de reflexión, hace años que lo voy evidenciando, lo he visto en diferentes situaciones en mi vida, y es un tema que he creído interesante por la experiencia temprana que he vivido, bastante incómoda, pero a la vez pues relevante, de estar viviendo en primera persona un aspecto que normalmente veo desde tercera persona. Lo veo a veces en personas y lo veo muchas veces en perros, y ver desde primera persona, percibirlo, sentirlo,
cómo en estas situaciones te inundan ciertos elementos, ciertos significados que le estás dando a lo que vives y cómo tu cuerpo reacciona ante todo esto. Y como en mi caso, y el caso probablemente de mucha gente, el haber trabajado con perros, el entender a los perros, el trabajar ciertos aspectos en torno a ellos, el ver mucho, el estar entrenado en el lenguaje no verbal, en este caso en perros, porque realmente en personas no es mi área, es el área más de mi mujer, pues en el entorno de perros me ayuda a la lectura en situaciones reales vividas y me ha permitido pues gestionar de una forma óptima quizás, ¿vale? Templada, emocionalmente, lo que diríamos emocionalmente estable, poder vivir el momento realmente, ¿vale? Notar cómo se mueven cosas por dentro, cómo se mueve todo esto, notar cómo esa persona cuando te dice algo, qué significado le das y cómo reaccionas, ¿no? Como tu primer impulso es decir, oh, me ha hecho esto, lo que haría, ¿no? Y por otro lado, es decir, ostras, ¿por qué esta persona está haciendo eso? ¿Por qué me quiere hacer daño? ¿Qué le mueve para hacerme daño? ¿Realmente me está haciendo daño a mí o realmente se está haciendo daño a sí misma? Porque realmente esta persona se está haciendo mucho daño a sí misma y era una conducta redirigida hacia mí, ¿no? Y cómo ese impacto de esa persona estaba llegándome a mí, cómo yo lo estaba gestionando. Y cuando de tercera persona igual ves otras situaciones donde dos individuos llegan a ese punto, no gestionan, se dejan llevar por ese estado de descontrol y acaba la situación un tanto mal, ¿no? Así que te voy a poner un par de vídeos para que veas en contraste y darnos cuenta lo animales que somos muchas veces. Y cuando hablo de los animales que somos no lo digo como un insulto, porque para mí los animales son maestros, sino que esa parte que consideramos tan racional en muchas situaciones de nuestra vida no lo somos tanto, y los animales realmente evolucionados que tienen eso que llamamos gestión emocional acaban gestionando bien situaciones sociales complicadas y cuánto tenemos que aprender de ellos. Nos vemos en otro vídeo. Şiza kalk. Hadi. Şiza. Hadi. Hadi Şiza. Şiza hadi. Hadi.